Pues buenos días. Muchas gracias a la parroquia por la invitación. Es segunda vez que vengo y vengo a dar el mismo tema porque me lo pidieron, así que no es que lo estoy repitiendo, sino que la parroquia me pidió que volviera a dar el tema de la Eucaristía. ¿Quiénes estuvieron aquí en la clase anterior cuando di la Eucaristía? Bueno, nada más que veo 3, así que los demás son nuevos, pues está bien. Bueno, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para hablar de la Eucaristía, tenemos que irnos al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es necesario conocerlo porque todo en el Nuevo Testamento tiene una raíz en el Antiguo. San Jerónimo decía que el Nuevo Testamento está dentro del Antiguo Testamento como un fruto dentro de la flor. A mí me gusta, de vez en cuando se pregunta que la gente repita, porque así sé que no se durmieron. Porque a veces que yo miro por la gente están así y yo digo, ¿estarán descansando en el espíritu? Por eso, ¿qué decía San Jerónimo? Que está el Nuevo Testamento en el Antiguo, ¿como qué? Eso lo olvidó. Como un fruto dentro de la flor. ¿Cómo está el Nuevo Testamento en el Antiguo? La gente de acá no están descansando en el espíritu. ¿Cómo está el Nuevo Testamento en el Antiguo? ¿Ustedes desayunaron? Bueno, seguimos. Como un fruto dentro de la flor. O sea, la flor nace, se pone bonita. Cuando ya llega el momento, el fruto empieza a nacer dentro de la flor. Y según el fruto va creciendo, ¿qué pasa con la flor? Se marchita y se cae. Entonces uno pudiera decir, bueno, la flor no sirvió para nada. ¿Tiene sentido eso? Exactamente, como dice el hermano, sí. No hay flor, no hay fruto. La flor precede al fruto. Así decía San Jerónimo, que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la flor y el Nuevo es el fruto. O sea que el Nuevo nace ¿de dónde? Del Antiguo. Y según el fruto va creciendo, ¿qué pasa con la flor? Se seca. ¿Por qué se seca? Porque cumplió su misión, ¿no? Así el Antiguo Testamento, según va creciendo el Nuevo Testamento, el nuevo pacto con Cristo, el Antiguo Testamento pues ya va perdiendo su función porque ahora la función está en el Nuevo. Entonces, pero nadie diría que la flor no sirve para nada porque la flor da el fruto. Por eso el Antiguo Testamento no sirve porque de él nace el Nuevo Testamento. Es la base, como dice el hermano. Si no conocemos el Antiguo, no podemos conocer el Nuevo. Estudiar el Nuevo Testamento sin conocer el Antiguo, uno se pierde casi lo mejor de todo, porque es como empezar a ver una novela a la mitad. Hay cosas que uno no entiende, porque cada cosa del Nuevo Testamento tiene un antecedente en el Antiguo Testamento. O sea, para ponerles un ejemplo, si ustedes van a la anunciación del ángel a María, ¿que está en qué testamento? En el Nuevo. Hay algunos que creo que no saben dónde está todavía. La anunciación a María está en el capítulo 1 de San Lucas. ¿Y qué sucede? Cuando tú vas al Antiguo Testamento, hay por lo menos 3 anunciaciones de un ángel a una mujer. Y en el Antiguo Testamento, cada vez que un ángel anuncia el nacimiento de un niño o una mujer, el niño siempre es varón y hijo único. O sea, cuando el ángel anuncia el Antiguo Testamento, un nacimiento de una mujer, ¿cómo es el hijo? Varón, hijo único. Eso es un precedente de la anunciación de María, porque en la anunciación de María, un ángel le anuncia a María y tiene María, ¿qué cosa? Un solo hijo varón. Por eso hay precedencia, hay hechos en el Antiguo Testamento que anuncian el Nuevo. Por eso, para entender las cosas del Nuevo, tenemos que irnos al Viejo. Por eso, para entender lo que la Eucaristía, tenemos que irnos al principio del Antiguo Testamento. Y unos dirán, wow, qué clase de salto. Pero así pasa con María, así pasa con el Papa. Todo lo que tú vas a buscar en el Nuevo, ¿a dónde tienes que ir a buscar la raíz?
viejo, porque dice San Pablo que las cosas en el Antiguo Testamento anuncian lo que en el Nuevo va a ser una realidad. O sea, en el Antiguo Testamento es una figura, en el Nuevo Testamento, ¿qué cosa es? Realidad. Como hay personas que lo veo un poco así, bueno, me van a repetir, ¿qué cosas en el Nuevo Testamento? Realidad. ¿Qué quiere decir? Que en el Antiguo lo anuncia, es como un anuncio. ¿Y la realidad dónde está? En el Nuevo Testamento. Por eso, créanlo o no, para entender la Eucaristía hay que irse al Antiguo Testamento. Por eso vamos a comenzar por el libro del Éxodo. No se asusten que no vamos a ir libro por libro, yo voy a saltar después al Nuevo. Y está en el capítulo 12 del libro del Éxodo. Es ese famoso hecho que hay en Israel cuando está cautivo en Egipto, que va a ser liberado por Dios. Ustedes saben que toda la historia, Moisés trató de defender a un hebreo, Moisés tiene que huir al desierto. En el desierto un día se encuentra con una zarza que está ardiendo. ¿Y quién está en la zarza? Dios. Que le dice, quítate los zapatos, y le dice a Moisés lo menos que Moisés quería oír. Y generalmente Dios, cuando Dios dice las cosas que tú quieres oír, créeme que ese no es Dios. Casi siempre cuando Dios habla, ¿qué pasa con nosotros? ¡Aló! Ya empezó la gente a descansar en el espíritu. Casi siempre cuando Dios habla, ¿qué pasa con nosotros? No queremos oír. Dios nos va a decir lo que nosotros no queremos oír. Cuando vean una gente que siempre coincide su pensamiento con Dios, ese no es Dios. Porque Moisés había salido huyendo ¿de dónde? De Egipto. Lo estaban buscando porque había matado a una persona. Por eso se refugia en el Sinaí. Y cuando Dios se le aparece, ¿qué Dios le dice a Moisés? Regresa a Egipto, que es lo último que Moisés quería oír. Que regresara a Egipto. Por eso le dice, mira, mi hermano Aarón habla mejor que yo no sé hablar. Y Dios le dijo, no, si yo no estoy buscando a Aarón, yo te estoy buscando a ti. Y le dice a Moisés, la zarza ardiendo, le dice algo que muchas veces las personas cuando leen el Éxodo no se dan cuenta. Le dice, ve, dile a Faraón que libere a mi pueblo para que vaya al desierto a adorar. Ese es el mensaje que le dice Moisés a Faraón. Dile a Faraón que libere a mi pueblo para que vaya al desierto a adorar. ¿Para qué quería Dios que fuera Israel al desierto? Para adorar. Para adorar. Mucho siempre la gente se fija, no, porque va a liberar a Israel de Egipto, pero no se dan cuenta por qué lo va a liberar. Lo va a liberar porque quiere que Israel que haga, que adore, que adorar. Pues todos saben la historia. Moisés va a Faraón, todo el problema, al fin llega la noche de que va a Israel ser liberado. ¿Para qué? ¿Para hacer qué cosa? Eso es muy importante, para hacer adoración. Todos saben que los egipcios no querían dejar ir a los israelitas porque era la mano de obra fácil, eran esclavos de los egipcios, y el faraón se resiste a liberar a Israel. Y cada vez que el faraón dice no, ¿qué pasa en Egipto? Una plaga. Y el faraón dice que no y que viene pues en Egipto otra plaga. Es así 10 veces. Cada vez que el faraón dice que no, ¿qué es lo que viene? Una plaga. Por eso cuando con nosotros pasan cosas malas continuamente, tenemos que averiguar si nosotros le estamos diciendo a Dios que no. Porque el Señor muchas veces te obliga a hacer lo que Él quiere. Tú dices no y Él te lleva. Cuando Él te quiere llevar, te lleva sí o sí. No, sí o sí. Si no vas a las buenas, vas a las malas. Pero te lleva. Hay veces que te lleva patada por el fondillo, pero te lleva. Por eso yo aprendí que a la primera vez es mejor decirle yo voy, porque me he dado cuenta que cuando digo que no, termino haciéndolo y con unos cuantos morados.
Egipto no sabía eso. Cada vez que mandaba, iban pasando plagas y plagas peores y plagas peores, hasta que la última plaga, ¿cuál fue la última plaga? ¿Se acuerdan? La muerte de los primogénitos de Egipto. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué Dios más malo que mata a los primogénitos de Egipto? Y créanlo o no, esto tiene que ver con la Eucaristía. ¿Por qué el Señor la última plaga es la muerte de los primogénitos de Egipto? Porque las plagas fueron cosas que Egipto le hacía al faraón. Que Egipto le hacía a Israel. Egipto le hacía a Israel, ¿y qué Dios mandaba sobre Egipto? Lo mismo que le hizo a Israel. ¿Alguien se acuerda de alguna plaga? Todas las mujeres se acuerdan de las ranas. Esa es una plaga que a ninguna mujer se le olvida. ¿Por qué vino una plaga de ranas? Porque los egipcios hacían que los israelitas vivieran a la orilla del río. Y si todos vivían en la misma orilla del río, ¿de qué estaban llenas la casa? De ranas. Entonces las israelitas se pasaban la vida entera subidas arriba de la mesa. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Que Egipto se llenara de ranas. Para que las egipcias vieran, ¿qué cosa? El susto que pasaban los israelitas. La otra plaga es que la oscuridad. ¿Por qué la oscuridad? Porque los egipcios no permitían que los israelitas hicieran ventanas. Las casas egipcias solamente podían tener una sola puerta de entrada. Y si tenían una sola puerta, tenían que tener un paño porque había muchos mosquitos. ¿Cómo estaba en la casa de los israelitas? Oscura. ¿Qué cayó sobre Egipto? La oscuridad. Y así son todas las plagas. Dios no castigó a Egipto. Dios le hizo a Egipto lo mismo que Egipto le hacía a quién, para que Egipto dijera, estoy sufriendo lo mismo que ellos, no me he dado cuenta que ellos sufran, lo voy a liberar. ¿Por qué la última plaga fue la muerte de los primogénitos? Porque el faraón mandó a matar a todos los varones nacidos en Israel. ¿Por qué? Para que las razas de Israel se acabaran. Porque si nada más que quedaban hembras, las hembras, ¿con quién se iban a casar? Con los egipcios. Y los niños que iban a ser egipcios, se acababa Israel. Por eso el faraón mandó a matar todo niño varón que nacía. Y de ahí ustedes saben la historia, que la mamá de Moisés no quiso matar a Moisés. ¿Y se acuerdan qué hizo? Lo puso en una canasta y lo echó en el río cuando la hija de faraón se estaba bañando. Y la hija del faraón recogió, por eso que Moisés va en una canasta, porque la mamá de Moisés, ¿qué tenía que haber hecho? Matarlo. Pero mira, dice una cosa muy importante la Escritura. Dice la Escritura en ese capítulo que Dios bendice a la nación que no mata a sus hijos. ¿Qué dice el Éxodo? Que Dios ¿qué? Bendice a la nación que no mata a sus hijos. Y dice que el Dios bendijo a las comadronas israelitas que trataban de esconder a los niños para que no los mataran. Mira tú, desde el principio de la Biblia, la vida de un niño es totalmente sagrada. Pero como los israelitas, los egipcios le mandaron matar a los primogénitos, ¿cuál fue la última plaga? Exactamente lo mismo, iban a morir los primogénitos de los egipcios. Y esa noche el Señor le dijo a Moisés, y está en el capítulo 12, vamos a ver en el versículo 1, 12:1. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: este mes será para ustedes el primero de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda la casa de Israel: el día 10 de este mes, cada uno tomará una res por familia, una res por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comer, la res que se comparta con el vecino próximo, teniendo en cuenta el número de personas y la ración que cada uno pueda comer. Será una res sin defecto, macho, de 1 año. Lo escogerá entre los corderos o los cabritos. Lo guardarán hasta el día 14 de ese mes, y congregada toda la comunidad de Israel, la sacrificarán al atardecer. Tomarán luego la sangre y untarán los 2 postes de la parte superior de la puerta de la casa. Esa noche comerán carne, la comerán asada, con ázimos, con hierbas amargas.
No comerán de ella nada crudo ni cocido, sino asado al fuego con su cabeza, patas y vísceras. No dejarán nada para la mañana, pero si sobrara algo al amanecer, lo quemarán. La comerán así, con la cintura amarrada, los pies calzados y el bastón en la mano, y la comerán deprisa. Es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto y mataré a todos los primogénitos del país de Egipto, de los hombres y de los animales. Y haré justicia contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les servirá de señal en la casa donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no los afectará la plaga exterminadora cuando yo hiera al país de Egipto. Este día será memorable para ustedes. En él celebrarán la fiesta de Yahvé de generación en generación, como ley perpetua lo festejarán. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Amén. ¿Qué pasa cuando va a suceder la última plaga? ¿La muerte de quiénes? De los primogénitos. De los primogénitos. El Señor va a mandar el ángel que pase sobre Egipto mandando al primogénito. El Señor le dice a Moisés: este mes va a ser el primero del año y va a ser el más importante de ahora en adelante para todos ustedes, porque ese día yo los voy a liberar. ¿Qué le dice a Moisés? Ese día escojan un cordero, aquí dice res, pero es un cordero, elijan un cordero por los 5 primeros días, ustedes lo guardan, y el día 14 de ese mes ustedes lo van a sacrificar. ¿Qué van a hacer con ese cordero? Lo van a asar, sacrificar, y lo van a asar y se lo van a comer completo. No se puede dejar nada para el día siguiente. ¿Por qué no se podía dejar nada para el día siguiente? ¿Nadie se le ocurre por qué? Porque no iban a estar, no es que no iban a estar ahí, iban a estar ya caminando por el desierto para la libertad. Por eso le dice, y por eso le dice que el pan no tenga levadura. ¿Por qué le dice que el pan no tenga levadura? Alguna ama de casa, ya las mujeres no hacen pan, pero alguna mujer aquí hace pan o ha hecho pan. No, creo que está muy moderna. ¿Por qué le dice que no le eche levadura? Porque cuando usted le echa levadura hay que esperar mucho tiempo que la levadura actúe y el pan, ¿qué cosa? Crezca. Y el pan no iba a dar tiempo a crecer, ¿por qué? Porque iban a estar caminando. Por eso le dice el Señor, Pascua quiere decir, viene de la palabra hebrea Pesach, y quiere decir pasar por arriba. ¿Qué quiere decir Pascua? Pasar por arriba. ¿Por qué? Porque iba a venir el ángel del Señor matando a los primogénitos de Egipto, y cuando vieron la casa de Israel, ¿qué iba a hacer el ángel? Pasar por arriba. Por eso dice el Señor, cojan la sangre del cordero y pónganla en la puerta de la casa. Cuando el ángel vea que una casa está cubierta con la sangre del cordero, que va a pasar de largo y la muerte no va a entrar ahí. Y al final, el Señor le da cómo quiere que sea el cordero. Y tiene 3 características este cordero. ¿Se acuerdan cuál es la primera? Macho. Segunda, sin defecto. Y tercero, menos de 1 año. O sea, tiene que ser macho, sin defecto y menos de 1 año. ¿A quién señala este cordero? A Cristo, ya es prefigura de Cristo. Por eso Juan, ¿cómo llama a Cristo cuando se presenta en el Jordán? Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el Mesías iba a ser como un cordero. Y por eso vemos que Jesús se encarna como un hombre, no tiene mancha, no tiene pecado. ¿Y por qué menos de 1 año? Una vez alguien que yo pregunté me dijo porque estaba más blandito para comérselo, pero no es por eso. ¿Por qué menos de 1 año? Porque el cordero tenía que ir libre al sacrificio. El cordero no podía resistirse al sacrificio. Y un cordero ya viejo, cuando olía la sangre, porque mataba muchos corderos, ¿qué empezaba a hacer el cordero? Empezaba a echarse y hacía resistencia. Un cordero pequeño no hacía resistencia porque no conocía el olor a la sangre. Por eso iba en los brazos del israelita como muy tranquilo. Como Cristo fue al Calvario. Cristo no tuvieron que obligarlo. Él fue voluntariamente al Calvario. Por eso el cordero tiene esas 3 condiciones, porque apunta a Cristo.
Dicen que se coman el cordero, eso es muy importante, que se coman el cordero como completo. Había que comérselo completo. Dice que calcularan el tamaño por la familia, y si la familia era muy pequeña, ¿qué tenía que hacer? Unirse con otra familia, pero tenían que comerse el cordero. Eso es muy importante por la Eucaristía. El cordero había que comérselo como completo, no guardar nada en el refrigerador para el otro día. Aparte que los judíos no tenían refrigerador en esa época, pues todo era comerse en el momento. A veces que lo guardaban y lo salaban, pero el Señor no quería eso. Y al final, en el capítulo 14, el Señor le dice a Moisés algo muy importante: este día será memorable. ¿Qué quiere decir? Que ellos lo van a acordarse por toda la vida. Dice: para ustedes, en él celebrarán fiesta a Yahvé. ¿Cómo? Dice después: de generación en generación. ¿Y qué dice al final? Como ley perpetua. Cuando el Señor da la orden a Moisés de la Pascua, ¿qué dice? Que la Pascua tiene que celebrarse. ¿Cuándo? Siempre. Perpetua. Ley perpetua. Quiere decir que la Pascua hay que celebrarla para siempre. A ver, como veo algunos ojos de cordero por ahí, vamos a repetir. Y no estoy mirando a nadie, estoy mirando para arriba. Por eso yo miro para arriba, para que la gente no piense que le hablo a él. Como hay gente con ojos de cordero, vamos a repetirlo. La Pascua hay que celebrarla para siempre. ¿Para cuándo? Ya hay menos ojos de cordero. Es una fiesta eterna, una fiesta eterna. Y Israel sale esa misma noche, por supuesto, todo se cumplió como dijo el Señor. Israel es liberado porque Faraón, cuando ve que se le muere el heredero del trono, cogió mucho miedo a Israel. Dijo: esta gente tiene brujería, y dejó irse a Israel. Y el Faraón quería que se fueran ya, que no esperaran al día siguiente, que nada, y que acogieran todo lo que ellos querían llevarse. O sea que los israelitas agarraron todo lo que pudieron y salieron caminando. ¿Para dónde? Para el desierto. ¿Y qué iban a hacer en el desierto? Un party, una fiesta. A adorar. Por eso no vamos a ver todos los problemas que pasó Israel. Israel llega al desierto, a la base del monte Sinaí, y claro, el Señor no le dio a Moisés más ninguna instrucción. Solamente le dijo que fuera al desierto, pero no le dijo cómo adorar. Ellos estaban acostumbrados a ¿qué dioses? A los dioses egipcios. Por eso el Señor llama a Moisés ¿a dónde? Al monte Sinaí, a la montaña. Le dice: ven que yo te voy a explicar cómo yo quiero que ustedes, ¿qué cosa? Adoren. Lo primero que aprendemos, que para adorar, la primera condición para adorar, y fue la primera condición de Israel, ¿cuál fue? Ajá. No, ser libre. Israel, como esclavo, no podía adorar. Solamente puede adorar una persona que es como, que es libre. Si tú tienes ataduras, a vicios, a lo que sea, esa persona no puede adorar a Dios. Hay que ser libre para adorar. Esa es la primera característica que Israel aprendió, que para adorar a Dios había que ser libre. Moisés sube a la montaña, Dios le va a dar todas las instrucciones. El Levítico es un manual, como un libro de misa. El Levítico es un manual de cómo adorar a Dios. Y Moisés se demoró arriba de la montaña. ¿Se acuerdan cuánto se demoró? 40 días. Israel se quedó abajo, y como Moisés no bajaba, ¿y cuál había sido la orden? Que Israel fuera al desierto ¿a qué? Pues como no bajaba Moisés, ¿qué dijo Israel? Bueno, si nos mandaron a adorar, vamos a adorar. No como me diga Dios, sino por mi cuenta. Eso es como las iglesitas esas que hacen en la esquina, que cada cual hace una iglesia en la esquina y busca una forma de adoración. Eso no está bien. Dios da una sola forma de adoración. ¿Y qué hicieron los israelitas en la cima, como en la base del monte, como Moisés no bajaba? Se hicieron una iglesia de shopping center. Dijeron: vamos a adorar. ¿Y qué adoraban en Egipto? Animales, en forma de animales. Entonces dijeron: bueno, como el símbolo de la Pascua era el cordero, ¿qué vamos a adorar? Un cordero. Pero tenemos que hacer un cordero. Entonces recogieron todo el oro que habían conseguido en Egipto, lo fundieron
hicieron un becerro de oro. Y entonces que empezaron a darle culto a ¿qué? Al becerro de oro. Y dijeron, ese es Yahvé el que nos sacó de Egipto. ¿Ustedes se imaginan? Que decir ellos que ese animal de oro era quien los había, ¿cómo se llama eso? Idolatría. Ellos no dijeron que ese animal representaba a Dios. Ellos dijeron, ese fue el que nos sacó, ese mismo que está ahí, que hicimos nosotros, es el que nos sacó de Egipto. Eso pasa cuando uno adora sin contar con Dios. Dios quería una adoración organizada, no que cada cual organizara su adoración por cuenta propia. Y cuando Moisés bajó, ¿qué se encontró? El relajo formado porque la adoración terminó en ¿qué? No sé si esa palabra es mala en México. La palabra relajo es mala en México. No, porque a veces que yo digo palabras que son malas en otros lugares y se forman unos enredos tremendos. Se formó un relajo, terminaron borrachos. Las adoraciones individuales por ahí, ¿cómo terminan? ¿Ustedes han visto los videos que ponen en el internet de esas iglesias por ahí? El otro día me pusieron uno de una pastora con un palo en la mano. No sé si ustedes lo vieron. Gritando, mátalo, mátalo, písalo, písalo. Estuvo 40 minutos cantando, písalo, mátalo. Y toda la gente con un palo dando en el piso. Y ellos, esos pobres, creen que eso es, ¿qué cosa? Una adoración. Y aquí hay una fiesta bailando merengue todo el mundo. Otro que usa gasolina, la gasolina santa, le da a beber gasolina a la gente y la gente loca con la boca abierta para que le eche gasolina. Y después dicen que nosotros somos paganos. ¿Cuándo el Señor mandó tomar gasolina? ¿Qué fue lo que mandó tomar? Su sangre. Eso es lo que pasa cuando tú abandonas, ¿qué cosa? La adoración que Dios da. Tenemos un antecedente. ¿A quién le pasó? ¿Ya a quién le pasó? A Israel. Israel quiso hacer una adoración por cuenta. ¿Y en qué terminó esa adoración? En muerte. En muerte. Porque Moisés dijo, maten a todos los que están adorando al Cordero. Porque uno dirá, bueno, qué cruel. Pero es que en el desierto, hermano, o tú matas o te matan. La vida en el desierto, cada cual no puede ir por su cuenta, porque se mueren. Y una manzana podrida termina podriendo a toda la cesta. Por eso el Señor dijo radical, esa gente que adoraron no tienen remedio. En cuanto vean cualquier animal, ¿qué es lo que van a hacer? Mátenlo. Y dejen solamente a los que no participaron de la adoración. Al Cordero de Oro. Y eso fue lo que pasó. Pero de ahí Israel salió ya hecho un pueblo de la base del Sinaí con verdaderos adoradores. Porque la función de Israel, ¿cuál iba a ser? Adorar. Eso es muy importante porque en todo el mundo Israel era el único pueblo que iba a adorar. Los egipcios, los persas, los africanos adoraban a otros dioses. ¿Quién era el único pueblo que tenía la obligación de adorar al Dios vivo? Israel. Una misión muy importante. Si Israel no adoraba a Dios, ¿cómo se quedaba Dios? Sin adoración. Y si adoraba mal, tampoco tenía. Los peor lo ofendían. Porque cuando quisieron adorarlo con un cordero, Dios se ofendió. O sea que Israel tenía una responsabilidad tremenda. Y créanlo o no, hay una responsabilidad tremenda, una relación tremenda entre la adoración y la historia del mundo. ¿No se lo han dicho? Parece que otros no, se van a enterar hoy, si siguen despiertos. Hay una gran relación entre la adoración y ¿qué cosa? La historia del mundo. Hay una gran relación ¿de qué? Entre la adoración. Si se adora bien, ¿el mundo cómo va? Bien. Si se adora mal, fíjense que después le voy a hacer una pregunta sobre eso. Si se adora bien, la historia del mundo va bien. Si se adora mal, no mal. Y si ustedes van al Apocalipsis, se van a dar cuenta que hay un momento que el ángel coge carbones del altar de la alabanza del cielo y los tira para la tierra. ¿Se acuerdan ese capítulo? El ángel coge unos carbones, ¿de dónde?
del altar del cielo donde está el incienso y lo tira para la tierra. ¿Y qué pasa en la tierra cuando caen los carbones? Estallan guerras, epidemias, terremotos. O sea que el ángel tira un carbón de donde se está, ¿qué cosa? Adorando, que es bueno, ¿no? Lo tira contra la tierra. ¿Y qué reacción tiene la tierra? Malo. Guerra. Eso quiere decir que hay una relación tremenda entre la adoración y la historia del mundo. Por eso Israel, a partir de ahí, comienza el culto de adoración. Todo el Levítico nos va a decir que el culto de adoración se basa en el sacrificio. Si no hay sacrificio, no hay adoración. Ese es el punto central de la charla de hoy. Si no hay sacrificio, no hay adoración. Vamos a repetirlo otra vez. Si no hay sacrificio, no hay adoración. No hay adoración. ¿Tienen claro eso? El Levítico deja claro que para que haya adoración, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que tener? Sacrificio. Por eso cuando las iglesias protestantes me dicen, yo adoro, digo, ¿dónde está el sacrificio de ustedes? Porque para haber sacrificio, ¿qué es lo que tiene que haber? Adoración, claro. Ya me cogieron la palabra, ya están contentos. Tiene que haber un cordero, claro, lógico, tiene que haber un cordero, y tiene que haber un altar. Si no hay altar para sacrificar el animal, no hay adoración. Porque tú no puedes matar el animal de pie y echarlo a un lado, sino que es un rito. Tú tienes que hacerlo, matar el animal porque el sacrificio se ofrece encima del altar. ¿Y qué es lo que se ofrece? El animal que tú matas, que tú ofreces. Esa es la clave. Pero yo sé que le voy a dar muchos datos, pero le voy a dar una cantidad de datos que van a salir de aquí aturdidos. Pero después pueden comprarlo, están grabando o verlo. Y yo después les voy a dar donde tengo el tema escrito. Y ustedes lo pueden estudiar por su cuenta, porque de verdad no intenten grabarse todo, porque yo me lo sé, porque llevo 20 años diciéndolo. Pero la primera vez lo tuve que escribir para entenderlo y estudiarlo. Por eso la gente cree que el sacrificio es matar al animal. No. Cuando uno va a matar a un animal, ¿qué dice? Lo vamos a sacrificar. Pero bíblicamente eso está mal. Eso está tremendamente mal. Sacrificio no quiere decir matar. Sacrificio quiere decir transformación. ¿Qué es lo que quiere decir sacrificio? Formación. Porque si tú matas al animal y no lo quemas, no hay sacrificio. ¿Por qué se quema? Porque el animal yo lo ofrecí ¿a quién? A Dios. Yo ofrecí un animal a Dios en sacrificio, en holocausto. Y después, como es de Dios y Dios no se lo puede comer, ¿qué es lo que hacemos? Lo quemaban y el humo que hacía, y ese era el holocausto del sacrificio. O sea que sin sacrificio no hay adoración, y sin altar no hay adoración, porque el animal no se come para comerlo nosotros, sino que se come para decir, Señor, mira, esto es lo mejor. Por eso tenía que ser sin defecto, porque el Señor sabía lo truquero que somos nosotros, como hacemos trucos, y si decimos que tiene que ser sin defecto, ¿qué le íbamos a ofrecer al Señor? Una vaca que se le partió una pata, un ternero que tiene 92 años, como dice, porque siempre nosotros, muchas veces para Dios tratamos de darle lo que a nosotros nos sobra. Y por eso Dios no nos bendice. Dios nos bendice cuando le damos aquello que a nosotros nos duele. Gracias. Es cuando el Señor nos bendice. Por eso el animal, como era para Dios, tenía que ser perfecto. Ofrecían el animal, se quemaba el animal, esa era la adoración de holocausto, el humo subía. Es decir, ese animal no es mío. ¿Ese animal de quién es ya? De Dios. Punto. Ese es el punto del sacrificio. No es, si tú matas al animal y no lo ofreces a Dios, no hiciste absolutamente nada. O sea que lo principal no es la muerte, sino es el holocausto que sube. Y hay diferentes tipos de sacrificio. Pero a partir de ahí, ya Israel supo cómo tenía que adorar. El Levítico dice, hay un sacrificio para perdón de pecado, hay un sacrificio de acción de gracia, hay un sacrificio para pedirle algo a Dios. Más o menos lo mismo que hacemos nosotros hoy en día. ¿Para qué era el sacrificio de acción de gracia? Para darle a Dios gracias por un favor. Dios me hizo tan grande, le voy a ofrecer un cordero.
porque Dios hizo grande, que yo quiero un sacrificio para él. Iban a Jerusalén y ofrecían un cordero, porque solamente se podía sacrificar en Jerusalén. Había un solo altar. En cada pueblo no había un templo. Cada judío no podía decir, me puse bravo con el templo, voy a abrir mi templo en una esquina. Eso no podía pasar. Dios no quería eso. ¿Cuántos templos tenían que haber? ¿Y cuántos altares? Uno. ¿Y cuánta adoración? Una. Punto. Él no quería que cada cual adorara por su cuenta. ¿Ustedes entienden eso? Pues aplíquenlo a cada iglesita que hay por ahí haciendo adoraciones que Dios nos manda. Y muchos de nosotros terminan en esas iglesias, matando demonios con palo y tomando gasolina bendita. Pues, mira, había el sacrificio por los pecados. Cuando una persona pecaba, ¿qué ofrecía? Pero ustedes saben lo que hacían antes del sacrificio del pecado. Le ponían la mano arriba al cordero. ¿Y tú sabes qué hacían? Mencionaban todos los pecados que habían hecho. ¿Y tú sabes quién estaba parado al lado? El sacerdote tenía que oír los pecados que esa persona había hecho. ¿Ustedes sabían eso? Que los judíos se confesaban. Pues se confesaban. Ofrezco a este animal, le pongo las manos arriba y todo mi pecado lo paso a ¿quién? Al animal. Pero para pasarlo tengo que decirlo. Porque si yo no lo digo, cuando yo lo digo, que estoy asumiendo, yo lo digo y yo confieso que yo lo hice. No, ay, Señor, yo no lo hice por mí, es que fulanita me... No, eso para Dios hay que... Por eso que en la misa decimos, en que yo confieso, ¿qué decimos? Por mi culpa, por mi grandísima culpa. Porque siempre tendemos a decir, no, no fui yo, que ella me embulló. No, es que él me dijo, no. Por eso, el que ofrecía el sacrificio tenía que mencionar el pecado que había cometido. El sacerdote lo oía, se mataba el animal y muerto el animal, decían los judíos, ¿qué cosa? Si los pecados estaban en el animal, muerto el animal, se moría el pecado. Claro que eso era un poco simbólico, porque venía a anunciar ¿qué cosa? Esa es la raíz, la prefigura del sacrificio del Cordero de Dios. Y fíjense que había pecados que se perdonaban y pecados que no se perdonaban. ¿Cuáles eran los pecados que no se perdonaban? Habían dos pecados que no se perdonaban. El primero, el homicidio. Matar a alguien voluntariamente, no involuntario. Si yo mato a alguien porque me da la gana, ese pecado no se perdonaba. Y el segundo, el adulterio. Y el adulterio no se perdonaba. Y en otro momento que yo venga por aquí le voy a explicar por qué el adulterio no se perdonaba. Porque era uno de los sacrilegios más grandes que se puede cometer. Así que ya sabían, los adúlteros y los asesinos, ni ofrezca sacrificio, porque eso no tiene perdón. Por eso que a los adúlteros, ¿qué hacían? Los mataban a pedradas, como el caso de la adúltera, porque ese pecado no tenía perdón. Los otros pecados, fíjense que eso es muy parecido al pecado mortal y al pecado venial. Todo lo que nosotros en la iglesia hacemos está reflejado en el Antiguo Testamento. Por eso, a partir de ahí, Israel comenzó la adoración. ¿Dónde se hacía la adoración? En un altar. ¿Pero qué tenía que estar el altar puesto? Delante del arca. El arca estaba aquí y el altar estaba detrás del lado ya de la cortina. ¿Por qué tenía que ser delante del arca? Porque las adoraciones se iban a hacer, sobre todo a poder el pecado, porque Israel había pecado. ¿Y qué cosa es pecar? Violar un mandamiento de la ley de Dios. Te dice, no mates. ¿Tú matas? ¿Qué hiciste? Pecaste. Violaste un mandamiento. No mientas, y ahí todos tenemos pecado, porque todos mentimos a diestra y siniestra. Cuando mentimos, ¿qué pasa? Tienes pecado. Y es mejor no aprenderse a mentir. No hay pecado, no hay mentiras blancas y mentiras negras. Todo mentira es mentira. ¿Y Dios qué cosa es? Verdad. Por eso, un pecado era una violación a los 10 mandamientos. ¿Y dónde estaban los 10 mandamientos? En el arca. Por eso se ponía el arca. Había un pecado. ¿A quién había pecado? ¿Que había violado? Los mandamientos. ¿Que estaban dónde? Por eso se sacrificaba el animal aquí. ¿Delante de dónde? Del arca.
para decir: yo violé los mandamientos, yo me arrepiento, quiero volver a unirme con Dios observando los mandamientos. Ahí comenzó la adoración de Israel, porque el mandato de Israel, ¿qué cosa era? Adorar. ¿Se recuerdan que le dije? Si Israel adoraba bien, ¿cómo iba la historia del mundo? Si Israel adoraba mal, mal. Cuando Jesús muere en la cruz, ¿cuáles son las últimas palabras que dice? Todo se ha cumplido. Esa última palabra. ¿Y qué pasa con el velo del templo? Se rasgó de arriba a abajo. ¿Cuáles son ¿cuáles son las últimas palabras de Cristo? ¿Y qué se cumplió? Lo dicen, pero los demás están así. Se cumplió. Ahora se van a enterar porque casi nadie sabe que se cumplió. Porque nosotros somos chismosos para lo que hizo fulana, pero no somos chismosos para enterarnos que dice la Biblia. Y los que conocen la Biblia son los chismosos de la Biblia. ¿Y qué hace un chismoso de la Biblia? Pregunta: ¿por qué? ¿Dónde? Como mismo hacemos con fulanita, ¿tú sabes lo que hizo? ¿Qué hizo? ¿Dónde? ¿Con quién? Eso hay que preguntárselo, no a la vecina, hay que preguntárselo a quién. A la Biblia. Por eso, cuando Cristo dice todo se ha cumplido, se cumplió todo el antiguo pacto. Pero con el antiguo pacto también se cumplió la ley, porque la ley estaba relacionada ¿con qué? Con el pacto. Se cumplió el culto. ¿Por qué el culto? Porque el culto estaba relacionado al pacto. Se acabó el sacerdocio. ¿Por qué se acabó el sacerdocio? Porque estaba relacionado con el pacto. Todo eso se acabó. Por eso la cortina se rasgó de arriba. Fíjate que no se rasgó de abajo arriba. Se rasgó de arriba abajo. Quiere decir que no la rasgó el hombre. ¿Quién la rasgó? Dios. Se acabó el culto de Israel. ¿Por qué se acabó? ¿Dios se puede quedar sin adoración en la creación? No. Eso es la regla. ¿Por qué? Yo no sé. ¿Por qué se acabó la adoración de Israel y se rasgó la cortina? ¿Por qué Israel se quedó sin adoración? Porque no hicieron caso, no fueron obedientes. Está bien, está muy bien esto, pero un poquito más hablando de la adoración. Se rompió la cortina y Israel se quedó con adoración porque la adoración pasó a la iglesia. Porque cuando Jesús muere en la cruz se establece un nuevo pacto. Y con el nuevo pacto hay nuevos libros, hay nuevos mandamientos, hay nuevo sacerdocio, hay nuevo culto. Eso vamos a ver en la última charla. Por eso es tan importante. La iglesia pasó a ocupar ¿qué lugar? El lugar de Israel. A ver, pregunta y respuesta. ¿Qué lugar pasó a ocupar la iglesia? El lugar de Israel. La iglesia es el pueblo de Dios en la nueva alianza. Israel era el pueblo de Dios, ¿dónde? En la antigua. La iglesia es el pueblo de Dios. Pero ahora, ¿cómo tiene que comportarse la iglesia? Tiene que comportarse exactamente igual que Israel. Pero ya con una ventaja. ¿Ustedes saben cuál es la ventaja? Ni se la pregunto. ¿Ustedes saben cuál es la ventaja que tiene la iglesia que no tenía Israel? Tan, tan, tan. La gracia. Israel no tenía la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? No sabemos qué es. Es algo que viene sobre nosotros, que nos hace semejante a Dios. Israel no tenía la gracia, por eso que daba tropezones y daba tropezones y daba tropezones. Por eso que Dios tenía que llevarlo como un muchacho majadero. Aunque hoy en día hay muchachos majaderos que los padres no se ocupan de llevarlo bien. Pero un padre que quiera a su hijo, ¿qué es lo que hace un padre que quiera a su hijo? Lo corrige por odio. No, para que sea un buen hombre. Pero ahora la iglesia tiene la gracia. Ahora la iglesia va a hacer todo lo que Israel hacía sin gracia. Va a ser la iglesia con la gracia. Somos un pueblo espiritual porque tenemos la gracia. Entonces, ¿cuál era el primer mandamiento de Israel? No el mandamiento que le dije en el desierto. ¿Cuál era el primer mandamiento? Ahora Israel no lo va a hacer. ¿Quién ahora va a adorar? La iglesia. ¿Qué responsabilidad tiene la iglesia en estos momentos? La única que adora a Dios en este momento en la tierra, ¿quién es? La iglesia. Si la iglesia no adora a Dios, ¿qué pasa con Dios? Se queda sin adoración. Y se adora mal, insulta a Dios. Cuando miramos, hay una relación entre la adoración y la historia del mundo. Cuando vemos cómo está el mundo,
¿Cómo nosotros pensamos? ¿La iglesia está adorando bien o está adorando mal? Está adorando mal. Porque el mundo, ¿qué cosa es? Un desastre. No hay un lugar en el mundo donde haya tranquilidad. Ni en las naciones, ni en la iglesia, que anda patas arriba, ni en la familia, ni en los pueblos. No hay tranquilidad, no hay paz en ningún lugar. Hay una tribulación en el mundo, que si no se han dado cuenta que hay una gran tribulación en el mundo. A todos los niveles, ni la iglesia se escapa de esa. ¿Cuánta tribulación hay en la iglesia? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir si hay tanta tribulación? Que la iglesia no está adorando bien. Y por eso los últimos papas han insistido que la iglesia tiene que adorar bien. Y a eso venimos esta mañana aquí. ¿A qué venimos? Bueno, no vamos a adorar porque no tenemos misa. Venimos a aprender a adorar bien. ¿Para qué? Para que ustedes sean buenos adoradores. ¿Pero para qué? Para que ustedes le enseñen a otra gente cómo hay que adorar. Y para que ustedes le digan al cura de vez en cuando también cómo hay que adorar. Porque la mala adoración está a todo nivel, desde arriba hasta abajo. Entonces, la última parte de esta charla, pero ustedes entienden la base de todo esto. La iglesia tiene una misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Adorar. También el Señor nos dio el mandamiento de ir y predicar a todas las naciones. Pero ¿para qué predicamos las naciones? Para que las naciones adoren. ¿Y por qué predicamos el evangelio? Porque una persona que no es libre no puede adorar. Por eso predicamos al mundo el evangelio. Libérate. Buena noticia. Libérate de todo lo malo. ¿Y sé qué cosa? Un buen adorador. ¿Y sé qué cosa? ¿Y sé qué cosa? Buen adorador. ¿Ustedes le habían explicado eso así? No, eso no se está explicando en la iglesia. Por eso cuando andamos como andamos patas arriba. Por eso en todos los lugares que yo voy, esta es la primera charla siempre que yo doy. Y aquí 2 veces he ido y la he dado, así que estoy contentísimo. ¿Por qué? Porque hay un falso concepto de la adoración hoy en la iglesia. ¿Y qué tiene la culpa del mal concepto que hay de adoración en la iglesia hoy en día? Ajá. Ni el cura, ni la gente. ¿Sabe quién tiene la culpa? Que nos ponemos a ver adoraciones protestantes y la empezamos a querer imitar en la iglesia. ¿Cuál es el problema? Estamos viendo, no, primero antes de imitar viene que nos ponemos a ver adoraciones, entre comillas, protestantes. Y después decimos, wow, qué bonita es. ¿Vamos a hacerla dónde? En la iglesia. No, eso está totalmente equivocado, porque ellos no tienen adoración. Porque para que haya adoración, ¿qué es lo que hay que tener? Sacrificio y altar. ¿Y ellos tienen altar? No. Ellos le llaman altar a una tarima como esta. Esto no es un altar. Un altar es donde se sacrifica algo. Y que ellos sepan, ellos no sacrifican. Sacrifican el diezmo que le recogen a la gente, que se lo cogen y compran otras cosas, pero no sacrifican absolutamente nada más. Pero estamos imitando. ¿Por qué? Porque hoy en día el protestantismo, de su adoración, que no es adoración, ha hecho un verdadero show. Fíjense, los protestantes americanos, como el Joel Austin y toda esa gente que muchos católicos lo ven. Todo es perfecto. ¿Cómo es el coro? Perfecto. ¿Qué es lo que dice él? Lo que la gente quiere oír para que se vayan contentos. Oigan ese Joel Austin o Cash Luna, solamente ellos dicen lo que la gente, te va a ir bien, te vas a hacer millonario, se te van a tirar. Hay un pastor hasta que da culto para que la gente adelgace. Digo yo, pero entonces ¿para qué vamos a ir al gimnasio? Vámonos al culto ese y adelgazamos. Todo el mundo, y los colores, todo es perfecto. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cultos religiosos, tú sabes que no para adorar a Dios. ¿Tú sabes para qué? Para atraer a la gente. Ellos están haciendo cultos que atraigan a la gente. ¿Cómo se llama eso en Estados Unidos? Marketing. Eso quiere decir vender algo agradable para que la gente, ¿qué cosa?
lo compre. Cuando lo compre, ¿con qué me quedo yo? Con el dinero. Por supuesto, con un culto aburrido, nadie va ahí. Por eso cada vez, si ya este inventó lo más inventable, matar al demonio con un palo, ¿qué es lo que va a hacer el otro? La gasolina santa. ¿Y qué va a hacer el otro? Porque ya va a vender escobas ungidas. Lo están haciendo para que barran la... ¿Tú me entiendes? Que cada vez tienen que inventar algo. ¿Para qué? Para que la gente venga. Y que vengan con ello, ¿qué cosa? El dinero. ¿Se dan cuenta que esto es? En los cultos protestantes funciona. No digo que habrán algunos sinceros, porque tiene que haber algunos sinceros. Estoy hablando de estos grandes que vemos por la televisión, que muchas veces los pequeños también imitan. Pero ¿qué sucede? Que eso es un culto religioso. Eso no es una adoración. Y hay una diferencia entre adoración y culto religioso. La adoración va dirigida ¿a quién? A Dios. Sube. ¿A quién va dirigida la adoración? El culto religioso va dirigido a la gente. ¿Ven la diferencia? ¿Adoración a quién? Culto religioso a la gente. Porque en un culto religioso, quien se beneficia es la gente. Es el pueblo de Dios. Por eso les pongo un ejemplo. Los hermanos que están cantando hoy aquí. ¿Dónde están los hermanos que están cantando hoy aquí? Bueno, mira uno por ahí. Muchas veces la gente de la música se esconde y se va cuando empieza la charla y nada más que viene, pero aquí está el hermano. Te doy un punto a ti. Muchas veces la gente que invitan a los predicadores y que cantan son los únicos que no oyen la prédica porque terminan abajo una mata o haciendo otra. Pero el hermano está aquí. Hoy cuando el hermano cantó y tocó aquí, ¿tocó para qué? Para animarlos a ustedes. Y está bien, eso está bien. No, eso está perfecto. En todos los grupos de oración, y los grupos de oración tienen culto religioso, porque no hay en los grupos de oración no hay adoración, no hay sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que hay en los grupos de oración? Y el culto religioso es bueno, porque va dirigido a la gente. Por eso el cantante en un culto religioso, ¿a quién anima? A la gente. ¿Qué viene después que el cantante anima a la gente? Viene una predicación. ¿Para quién va dirigida la predicación? Para la gente. Por eso, cuando hoy venimos aquí a un estudio bíblico, los protestantes llevan la Biblia. ¿Por qué llevan la Biblia? Y nosotros también la tenemos porque vamos a estudiar la Biblia. ¿Y quién se beneficia con el estudio de la Biblia? ¿Dios aprende? ¿Quién se beneficia con el estudio de la Biblia? La gente. Y después, ¿cuál es el tercer paso? Primero la música, después la predicación, después viene la oración por la gente. ¿Quién se beneficia ahí? La gente. Y se acabó. Y ahora tú dices, bueno, alabamos, estudiamos y recibimos oración. ¿Para quién recibió todo eso? Y ahora tengo una pregunta, ¿y Dios? Algunos que están muy místicos me dicen, no, porque Dios mora en la alabanza. Pero Dios engorda porque lo alaben. O le sale pelo porque lo alaben. ¿Tú sabes quién beneficia la alabanza? A nosotros. La alabanza no beneficia a Dios. En la medida que tú alabas, Dios te bendice a ti. Tú alabas mucho, Dios te bendice mucho. Tú alabas poco, Dios te bendice poco. Por eso la alabanza, inclusive, ¿quién se beneficia con la alabanza? Nosotros. Dios solamente acepta la adoración. Porque ustedes saben cuál es, y también se van a quedar viscos aquí. Tú sabes, viscos no sé en México, pero en Cuba son los que tienen los ojos así, que tú no sabes por dónde están mirando. Por eso se van a quedar así. Ustedes saben cuál es el primer elemento de la adoración. Ajá. La obediencia. La gente no cree que no tiene nada que ver la adoración con la obediencia. Cuando tú adoras, tú te sometes a Dios. Tú ves que Dios es tan grande, que tú eres tan pequeño, tú te quedas asombrado delante de Dios, que tú lo que haces es que te entregas a Él en obediencia. Sin obediencia
no hay adoración. Por eso, fíjense, cuando uno alaba, ¿para dónde van las manos y el cuerpo? Para arriba, ¿no? Estoy dándole a Dios lo que yo tengo. ¿Para qué? También las manos. ¿Para qué yo tengo las manos así en la alabanza? Para que dé. Y cuando adoramos, ¿para dónde va el cuerpo? No se inclina hacia adelante en la adoración. Cuando uno se inclina, ¿qué es lo que quiere decir? Que se somete. Cuando uno se inclina, quiere decir que se somete. Fíjate la diferencia entre alabanza y adoración. La alabanza beneficia. Cuando nos sometemos a Dios, estamos diciendo: Dios, qué grande tú eres, yo me someto a ti totalmente. Por lo tanto, todas las demás iglesias no tienen adoración. Lo que tienen es un culto religioso. Y la iglesia tiene culto religioso, que lo hacen los martes, los miércoles, los jueves, pero la iglesia el domingo, ¿qué es lo que tiene? No tiene un culto religioso. ¿Qué es lo que tiene? Un culto de adoración. El único que tiene adoración que tiene Dios en la tierra. Fíjense cómo está la cosa en las iglesias protestantes, que hay en Miami un letrero grandísimo en el expressway de una iglesia que dice: ven a mi iglesia para que te lleves tu milagro. O sea, la gente no va a la iglesia a adorar a Dios. ¿A qué va? Que le den un milagro. Yo me parece que van las doñas con la cartera a ver si... ¿Y qué pasa cuando yo no recibo milagro aquí? Me voy para uno nuevo que apareció, que dicen que es de lo más bueno. Para allá corro yo a que me echen, ¿qué cosa? Es milagro. Cuando me aburro ahí porque ya no me pasan milagros, ¿qué hago? Voy al que vende escobas ungidas a ver si me cae. Eso como también nosotros tenemos ese personaje que están orando por las personas, 4 personas, y se pone aquí, no descansa en el espíritu y corre y se pone en el otro. No descansa en el espíritu, se va rodando por todo el mundo, a veces en algún momento lo pesca. Y eso no es así. Dios da o no da. Si no das porque no te lo mereces o porque no lo necesitas. Porque puede ser que Dios no te dé porque tú no. Personas que no descansan en el espíritu porque no lo necesitan. Dios es el que sabe si tú lo necesitas, pero todo el mundo quiere, y si no descansan te empujan. Yo digo a mi grupo que yo coja empujando a alguien, vamos a salir todo el mundo en el Miami Herald, la que se va a formar, porque eso es engañar a Dios. Pero miren la diferencia entre culto y adoración. Por eso tenemos que la iglesia tiene la verdadera adoración. Pero ¿qué ha pasado con la adoración de la iglesia? La gente quiere que parezca, ¿qué cosa? Un culto religioso. La gente lo hace, no lo hacen por malo, lo hace sin querer. Entonces dicen: bueno, en el culto religioso, el coro, ¿para quién canta? Para ustedes. Bueno, en la misa, vamos en la misa a hacer un coro bien bonito, pero que no cante para Dios, que cante para quién. Y la gente cree que cantan para ellos y aplauden y todo cuando cantan bien. Hermano, el hermano cuando hace un culto religioso, el hermano les canta para animarlos a ustedes. Cuando él canta la misa, él canta para Dios. ¿Ven la diferencia? Que los protestantes van ¿para dónde? Para acá. ¿Y nosotros para dónde vamos? En la misa, cuando se predica, no es un estudio bíblico. Me han dicho: ¿por qué no traemos la Biblia a la iglesia como los protestantes? Porque el domingo no estudiamos la Biblia. La Biblia se estudia entre semanas. El domingo oímos, porque San Pablo dice que la fe comienza ¿por dónde? Por el oír, no por el leer. Por eso yo todas las iglesias votar esos libritos que ponen para que la gente siga la lectura. En la misa no hay que leerla. ¿Tú sabes qué hay que hacer en la misa con la lectura? Oírla. Porque vamos a explicar qué tú vas a hacer con lo que oigas. Porque la misa es una acción espiritual que esa palabra de Dios, entiéndelo o no la entiende, te va a llegar. Mira, había un ejemplo de San Anselmo, y decía un monje, le decía un novicio, le decía a San Anselmo: yo voy a misa y oigo las lecturas y no se me queda nada. ¿A ustedes no les pasa? Párate afuera de la iglesia y pregúntale a cualquiera que salga cuál fue la primera lectura un domingo, a ver si te empatas con lo que te van a decir. La gente no se acuerda cuando salen de cuál fue la primera, ni el que la leyó se acuerda. Pero ¿qué dijo San Anselmo? Había una canasta, una cesta de mimbre, y a San Anselmo, que estaba llena de tierra, la habían llevado tierra con ella, y San Anselmo le dijo: muchacho, ve al río y tráeme agua. Y el novicio, como era obediente, fue al río
con la cesta, sacó agua, llegó, ¿y qué pasó? No había agua. San Anselmo le dijo, vuelve a traer agua. Y el muchacho en obediencia fue, trajo agua. ¿Qué pasó? No aguantaba. Así fue varias veces, hasta que al final le dijo, ¿qué ha quedado en la canasta de la tierra? A las veces que dice, nada. Dice, ¿pero cómo está ahora? Dice, limpia. Dice, así pasa en nuestra alma. Cuando escuchamos la palabra de Dios, a lo mejor no se queda nada, pero limpia el alma como el agua. ¿Limpió qué cosa? La canasta, a pesar que no se quedó en ella. Por eso las lecturas el sermón es una explicación del mensaje que Dios tiene para nosotros, no un estudio. Pero ¿qué ha pasado en la iglesia? Que pues entonces el coro tiene que cantar bonito para la gente, el cura tiene que hablar bien, porque si el cura no habla mal, yo me voy para otra iglesia. Todo tiene que ser, y no digo yo que la adoración tiene que ser perfecta para Dios, pero lo estamos haciendo con un motivo equivocado. Estamos queriendo hacer una adoración perfecta, no para Dios, sino para ¿quién? Para la gente. Entonces he oído algunos, y también carismáticos entre nosotros, muy de carismáticos, que dicen, ay, la misa estuvo muerta. ¿Ustedes no han oído eso? Digo, acá hermano, ¿cómo que la misa ha estado muerta? Si Cristo ha estado vivo en el altar. Ah, ¿tú sabes por qué esa persona piensa que la misa estuvo muerta? Porque no hubo cantos bonitos. ¿Qué cosa es eso? Un culto religioso. Una vez mi párroco, yo dirigía coro antes, una vez mi párroco me dijo un día de precepto entre semana, no canten mucho porque hoy no viene mucha gente. Ese pobre hombre pensaba que el coro cantaba. No, el coro canta, hayan 1000 o hay una persona, porque el coro canta con los ángeles para Dios en la Eucaristía. Por eso es que en nuestra Eucaristía han habido curas que han empezado a hacer inventos en la Eucaristía para hacerla como atractiva, para que vengan. Y Brasil es la capital de los desastres litúrgicos. Cada vez que tengo un desastre litúrgico en el internet, el 80% suceden pero México no se queda atrás. Yo he visto algunos en México. Hay uno por ahí que se llama el Padre Pistola, yo no sé si ustedes no lo han visto, que dice malas palabras en la predicación. Había un cura en México que daba la misa vestido con las casullas, con el hombre araña y Batman en la casulla. Hubo otro padre que lo sancionaron en México, que andaba echando el agua bendita con una pistola de esa de agua a la gente. Yo no creo que esa gente sea mala, yo creo que están perdidos en el llano, porque ellos hacen eso por malo. No, lo hacen para qué, atraer a la gente. Lo están haciendo por la razón equivocada. Ahí en Filipinas hubo un sacerdote que el día de Navidad salió en una patineta de esas eléctricas que tienen luces, cantando por el medio de la iglesia. La sancionaron también. La iglesia no es un show para cada cual inventar, la misa no es un show para cada cual inventar lo que le da la gana. Por eso, como en el Antiguo Testamento había el Levítico que regula todo lo que dice la palabra de Dios, en la iglesia tenemos el misal romano. Nadie tiene potestad para saltarse una coma del misal romano. Y lo dijo el Santo Padre Benedicto XVI. Y una frase que a mí se me quedó grabada: la liturgia no es del cura ni es de la gente de la comunidad. La liturgia es de Dios. Lo voy a preguntar, ¿la liturgia de quién no es? Del cura, ni de la gente, ni del obispo. ¿La liturgia de quién es? Y solamente Dios la puede cambiar. Pero ¿qué ha pasado en nuestra iglesia? Y eso fue lo que Benedicto luchó cantidad. Cada párroco ha tratado de inventar algo nuevo en su liturgia. Decir algo nuevo, decir una oración nueva, cantar cuando no va, cantar cuando no va. Y uno dice, ay, qué bonito, pero eso rompe la liturgia. Porque nuestra iglesia, ¿cómo se llama nuestra iglesia? ¿Iglesia qué? Católica. ¿Qué quiere decir católica? Universal. Quiere decir que lo que el domingo se ora aquí en la liturgia es lo mismo que se ora en China, es lo mismo que se ora en Argentina, es lo mismo que se ora en El Salvador, es lo mismo que se ora en Alaska. Somos una sola iglesia universal. Ahora, cuando cada cual inventa su liturgia, ¿cómo vamos a terminar? Dejando de ser católicos. Porque esta liturgia, tú vas, cuando yo voy a Israel, me pasa eso. Hay una misa en chino o africano y yo entro a la misa.
y la puedo seguir completa. ¿Por qué la puedo seguir? Porque es la misma. Ahora, si cada parroquia empieza a inventar una liturgia, hermano, dejamos de ser católicos. Y eso es lo que está pasando en nuestra iglesia. A mí me llegan montones de preguntas. ¿Es lícito que el párroco haga esto? ¿Es lícito que el padre? Y hay una instrucción del Papa que se llama Redemptoris Sacramentum, que dice bien claro lo que se puede y lo que no se puede. Y al final dice, los laicos tienen la obligación de, si ven algo en la liturgia que no corresponde, de denunciarlo al obispo. Porque cuando se deforma la liturgia, se está deformando la adoración. Y créeme que la gente no viene porque hayan cosas nuevas. La gente viene un día a ver qué cosa es. Pero después se vacían, se hartan y se van. La iglesia no quiere católicos que vengan porque se entretengan, sino católicos que vengan porque vienen ¿a qué? A adorar. Ya termino, pues después empezar la segunda charla, con una cosa que me pasa frecuentemente. Yo contesto las preguntas de WTN. Y una vez una muchacha me escribió y dice, yo antes era católica, pero yo me fui de la iglesia católica porque en la iglesia católica no se mueve el Espíritu Santo. Entonces, yo le escribí varias preguntas retóricas. No, preguntas retóricas, preguntas que uno hace no para que la conteste, sino para que la piense. Yo le dije, ¿qué tú crees que es la presencia del Espíritu Santo? ¿Tú crees que es levantar las manos? Yo le dije, ve a un estadio de fútbol. ¿Qué hacen en el estadio de fútbol cada vez que dan un gol? Levantan las manos. ¿Y es adoración? ¿Es el Espíritu Santo? Yo le dije, ¿qué tú crees que es el Espíritu Santo? Hablar en lengua. Y eso también lo da el Espíritu Santo, no lo estoy negando. Yo le decía, ve a un exorcismo para que tú veas el demonio hablando en lenguas extrañas. ¿Para ti qué cosa es la presencia del Espíritu Santo? Descansar en el Espíritu. Ve donde hacen hipnotismo, que hacen la gente que se los hipnotiza. O sea, lo que yo le dije a ella, tú no puedes decir si hay Espíritu Santo o no por las cosas externas. Eso juzgamos. Yo le dije, sin embargo, en la misa, el mismo Espíritu Santo que encarnó a Jesús en el vientre de María, transforma el pan en vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y tú me vas a decir que en nuestra misa no está el Espíritu Santo. Pero para eso son estas charlas, para que ustedes entiendan qué cosa es la misa. Por eso en esta segunda charla vamos a explicar qué hacían los judíos en la Pascua. Porque la Pascua judía es la raíz de la Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Reina del Cielo.